Masejet Babakama Daf Pei Alef Amud Alef 81a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. La Gemara a continuación nos va a traer una baraitá y en ella nos va a mencionar 10 regulaciones, 10 decretos establecidos por Yehoshua bin Nun cuando entraron a Eretz Israel y Yoshua dividió la tierra de Israel entre las tribus, entre las 12 tribus. En ese momento Yoshua estableció 10 decretos, 10 regulaciones para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que haya amistad y haya un orden entre todas las tribus. Y de esa manera puedan establecerse bien, de manera placentera, en Eretz Israel. ¿Sí? Entonces, como dije, la Gemara va a traer una baraitá y en ella vamos a ver las 10 regulaciones, bien breves, y después la Gemara va a explicar cada una de ellas. Veamos la Gemara. Tanu Rabbanan, Asarat Enaim Mitnai Yoshua. שיהיו מרעים בחורשים, ומלקטים עצים בשדותיהם, ומלקטים עצמים בכל מקום חוץ מטלטן, וקוטמים נטיות בכל מקום חוץ מגרופיות של זית, ומעיין היוצא בתחילה בין העיר מסתפקים ממנו, ומחכים בימה של טיברי ובלבד שלא יפרוס קלע וימין את הספינה, ונפנים לאחורי הגדר ואפילו בשדה מלאה כרכום, ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביע שנייה, ומסתלקים לצידי הדרכים מפני תדות הדרכים, והטועה בין הכרמים מפסק ועולה, מפסק ויורד, ומת מצווה קונה מקומו. Como mencionamos, la baraitá nos dice las 10 regulaciones establecidas por Yehoshua bin Nun. Y como dije, la baraitá nos dice bien breve y después vamos a ver cada una y una de ellas de manera más expandida y detallada. La primera nos dice la baraitá, Sheyehu Mara'im Bachorashim. Yehoshua reguló y decretó que cada persona puede pastorear a sus animales en bosques de otras tribus. O sea, la tribu de Naftalí puede pastorear a sus animales en bosques que pertenecen a la tribu de Yehuda. ¿Sí? Importante aclarar, estamos hablando en bosques. Porque cuando son cosechas, pues ya vimos en la clase anterior que no se puede pastorear a los animales en cosechas porque ellos destruyen las semillas y la vegetación, o sea, destruyen la cosecha. ¿Sí? Ese es el primer decreto que estableció, la primera regulación que hizo Yehoshua. La segunda es que una persona puede venir y colectar madera de los campos de otros. Por decir, vamos a decir, estaban caminando en un camino, estaban viajando dentro de Israel de un lugar a otro y pasan por un campo y hay madera ahí, pueden agarrarla para hacer fuego y calentarse. Vamos a ver más detalles exactamente de esto más adelante. La tercera es que pueden venir las personas y cosechar hierbas de cualquier lugar, ¿sí? Para darle de comer al animal, ¿sí? A pesar que no le pertenece a ellos. Menos en un campo de tiltán. ¿Qué es tiltán? Fenogreco, ¿sí? Es un tipo de planta, ¿sí? En un campo de tiltán, si también hay hierbas, en ese caso las hierbas son buenas para el crecimiento del tiltán. Entonces, en ese caso, no es correcto que quites las hierbas porque perjudican al tiltán. Cuarta regulación es Vekotmim netiot bechol makom. Pueden arrancar, cortar brotes de cualquier lugar, brotes suaves, ¿sí? ¿Para qué? Para poder agarrarlos y plantarlos en su lugar y les crezca, ¿sí? Menos pueden cortar brotes, pero no en lo que es un olivo. No pueden cortar la base, vamos a ver esto más adelante con más detalles, la base del árbol, porque la idea es de que pueda crecer nuevamente el brote. Sí, que son 12 grofim, 2 puños. Vamos a ver esto más adelante. La quinta regulación es que si hay un manantial que sale de la parte de una propiedad particular de una persona y sale y se expande hacia un lugar público, la gente de la ciudad puede tener provecho de esas aguas, a pesar que salen de un lugar privado. El lugar original es privado. Sexta regulación es: cualquier persona puede pescar con un gancho, o sea, con un anzuelo, en el Kineret. A pesar que el Kineret se le dio a ¿qué tribu? A Naftalí. Cualquier persona, cualquier tribu puede venir y pescar con un gancho, con un anzuelo, en el Kineret, a pesar que es una parte que le pertenece ¿a quién? A Naftalí. Con condición que no coloque una cerca de cañas para atrapar peces. ¿Por qué? Porque cuando pones una cerca de cañas, eso causa que los barcos no puedan pasar. Entonces estás impidiendo el paso de los barcos. Eso no es correcto.
Pero con una red vamos a ver más adelante que se puede. Vamos a ver más adelante. Séptima regulación, Rabotai. Séptima regulación es cuando una persona quiere hacer sus necesidades, ¿sí? Y quiere hacerla atrás de un murito. Dice la Guemará, no hay ningún problema. Inclusive si dentro del campo, o sea, dentro del muro, en la parte interna, es una cosecha, hay una cosecha llena de carcom, que es azafrán, ¿sí? A pesar que en ese caso, cuando ese azafrán es muy costoso, ¿sí? Y hay que tener un cuidado muy especial, uno puede hacer sus necesidades sobre ese murito y vamos a explicar que se refiere a cuando uno quiere sacar una piedra del murito para poder limpiarse, ¿sí? Se puede hacer. Y como dije, vamos a ver esto más adelante. Próxima regulación octava es Mealejim bishvila reshuta cheteret revia shenia. Jajamim establecieron que a veces una persona puede pasar para cortar camino por campos de otros. Dice la Gemara, está permitido hasta que venga la segunda lluvia del invierno, que es normalmente el 17 de Heshvan. De ahí en adelante ya no puedes cortar camino por ahí, pero antes sí puedes cortar camino por ahí, a pesar que es lugar privado. Estamos ya en la novena regulación, ¿sí? Novena es que cuando las calles, ya sea en el invierno o verano, hay huecos, ¿sí? Porque en el invierno llovió, o sea, la gente pasaba, se volvía lodo y se volvían huecos. Entonces es incómodo caminar por ahí. Hay como unas clavijas en la calle, o sea, hay huecos. Entonces, en ese caso uno puede ir a los costados, a pesar que cuando camina a los costados, básicamente está caminando dentro de la propiedad privada. Ya estamos en ¿cuál? En la décima. Una persona que está perdida en la mitad de unas viñas. Dice la Gemara, puede venir y cortar las viñas para tratar de salir o para tratar de bajar hasta que encuentre un camino. Estaba perdido, se le permite cortar, a pesar que está dañando las viñas del compañero, está cortando las viñas para subir o para bajar, está permitido hasta que encuentre un camino. Onceavo decreto, regulación es un met mitzvah. ¿Qué es un met mitzvah? Un met mitzvah es un fallecido que no tiene familiares. Si un fallecido que no tiene familiares es un met que es mitzvah sobre cualquier persona enterrarlo. Alajá es que el met mitzvah, inclusive correcto, donde murió adquiere su lugar. Inclusive si ese lugar pertenece a quién, a alguien particular, si un met mitzvah murió ahí sí mismo se puede enterrar y el dueño de esa parcela, el dueño de ese lugar no puede decir, no lo entierres, ¿sí? By the way, entre paréntesis, más adelante le van a preguntar, un segundo, ¿cuántas regulaciones dijimos al final en total? 11. ¿Y cuántas dijo Rabbi Yoshua que hay? ¿Cuándo Rabbi Yoshua? ¿Cuántas dijo la Baraita que hay? Que hay 10 regulaciones. ¿Cómo hay 11? Vamos a ver eso de Hashem más adelante. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en cada una de estas y las explica. Dice la Gemara, Sheyeu marim bachorashim, amar papá lo amran ela daka begasa, aval daka bedaka gasa begasalo, bechoshiken gasa bedaka delo. La primera fue que Yoshua estableció que cualquier persona puede caminar, puede pastorear a sus animales, ¿sí? En bosques que están en parcelas de otras tribus. Bosques. Dice la Gemara, todo esto es únicamente cuando va a pastorear behemadaka, ¿qué es behemadaka? Animales pequeños, como ovejas y cabras, va a pastorear esos animales en bosques grandes. Que en ese caso también si comen algo, no es notable, porque comen poquito, ya que son behemadaka, y los bosques son grandes. Pero si va a pastorear behemadaka, animales pequeños en bosques pequeños, o animales grandes en bosques grandes, ¿sí? En ese caso no se va a permitir. ¿Por qué? Porque va a ser notable, muy bien, el daño hecho. Y kol shiken, cuando es un animal gazá en un bosque pequeño, que va a ser mucho más notable, de que en este caso va a estar prohibido. O sea que el único caso que está permitido es behemadaka en bosque gas, en un bosque grande. Seguimos para el próximo, la próxima regulación. Umelaketim etzim misedotehem. Lo amran ela behizmi vehigea, val beshar etzim lo. Vafilu behizmi vehigea lo amran ela bemechubarim, val betlushim lo. Vafilu bemechubarim lo amran ela belaja, val beshim lo. Ubilvad shelo yeshares. La segunda regulación que mencionamos es que si una persona está caminando ahí, está viajando y encuentra un campo ahí que hay unas maderitas, uno puede agarrar esas maderas para cocinar o para hacer fuego, para calentarse, lo que quiera, ¿correcto? Seguimos. Dice la Gemara, no, esto tiene un límite, no es así tan sencillo. Eso es únicamente cuando son maderas espinosas, tipos de maderas espinosas, que no son tan buenas. Pero una buena madera que ves tirada ahí, que es importante, no puedes venir y agarrarla, porque eso pertenece ¿a quién?
a alguien y el dueño le molesta que lo agarres. Y también cuando son maderitas espinosas, es únicamente cuando todavía están conectadas a la tierra. Pero si ya están desconectadas, asumimos que ¿quién las cortó? El dueño. Entonces el dueño de ese lugar se está demostrando que le interesa y no te permite agarrarla. Entonces en ese caso va a estar prohibido. Y también las que están conectadas, que están permitidos, es únicamente cuando están un poco húmedas. Pero si están muy secas, ahí decimos de que no se puede porque seguramente el dueño las quiere. ¿Para qué? Para poder prender, porque como están muy secas, son fácil prender. Entonces son buenas para prender fuego. ¿Sí? Y culmina la Gemara diciendo que todo lo que está permitido cuando son maderitas espinosas y están un poco húmedas y conectadas a la tierra aún, esas son las tres condiciones, es mientras que no arranque la raíz, sino nada más corte el tallo. ¿Por qué? Porque si la idea es que el dueño puede ser que le interese la raíz para que vuelva a crecer. Así nos dice la Gemara respecto a la segunda regulación. Tercera regulación, le membra de tiltan me'alula asavim. Urmin hu tiltan shaltai mine asavim en mechayvim oto la'akor. Amar Rabbi Yirmiyah lo kasha kan lezera kan lezirim. Lezera kashula asavim de makashela. Lezirim me'alila de chikai me bene asavim mirakeva. Y baitema kan le adam kan le behema. De que van de le bao mau de zara asavim no hay bayo. Mina yadinan amar papá shari mishare le adam lo share mishare le behema. Escuchen bien. ¿Cuál fue la tercera regulación que mencionamos, Rapotay? La tercera regulación que mencionamos es que una persona puede, si está viajando con sus animales, puede agarrar hierbas de un campo que no pertenece a él para darle de comer a sus animales. Así estableció Yoshua cuando dividió la tierra. ¿Sí? Menos, dijimos en las regulaciones, en la Baraitá, menos cuando es un campo que tiene hierbas y tiltán. ¿Qué es tiltán? Explicamos otra vez, un tipo de fenogreco, tipo de planta, que ahí, aparentemente, la razón cuál es, como explicamos antes, que ahí, para el crecimiento del tiltán es necesario que las hierbas, y por ende, no agarres las hierbas en este caso, porque se necesitan las hierbas por el bien del tiltán, o sea, que las hierbas son buenas para el tiltán o malas, buenas, así vemos en la Baraita, dice la Gemara, pero no me cuadra, porque hay una Mishnah de Masejet Kilaim, capítulo 2, que nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que tiene un campo de tiltán que está creciendo con unas hierbas? Entonces, ¿qué hay aquí? Kilaim, hierbas, ¿sí? Con tiltán, kilaim, no se puede, ¿sí? Dice la Mishnah, no le obligamos al dueño del campo a arrancar esas hierbas de inmediato para que no trasgreda la prohibición de kilaim, porque de por sí va a arrancar, o sea, no lo obligamos a arrancar de inmediato porque de por sí con el tiempo las va a arrancar. ¿Por qué? Porque las hierbas no son buenas para el tiltán. O sea, por eso seguro la va a arrancar. Vemos en esta Mishnah entonces que las hierbas no son buenas. Y en la Baraita que vimos que las hierbas sí son buenas. Contradicción. Responde Rabbi Yirmiyah, no te voy a decir. La Mishnah está hablando en un caso de un tiltán que está siendo cosechado para usar a su semilla, ¿sí? Y por lo tanto, cuando colocas hierbas, las hierbas perjudican la fuerza de la semilla. Por lo tanto, en ese caso las hierbas perjudican al tiltán, porque otra vez ahí estás cosechando tiltán, sembrando tiltán para usar sus semillas. Sin embargo, la Baraita está hablando en un caso que estás sembrando tiltán no para sus semillas, sino ¿para qué? Para usar el tallo. Y en ese caso no hay ningún problema que coloques la hierba junto del tiltán, sino lo contrario. Ese le hace bien al tallo porque causa que el tallo se haga más suave y por ende sea más comestible. ¿Sí? Y esto es lo que nos dice la Baraita. Esa es primera respuesta. Segunda respuesta que dice la Gemara es que la Mishnah está hablando en un caso que se sembró tiltán para comer una persona, para que una persona coma, ¿sí? Y para que una persona coma. Y la Baraita está hablando en un caso que se sembró el tiltán para que ¿quién coma? El animal. Y cuando es para el animal, no pasa nada que se debilite. Lo contrario, queremos que esté tiltán mezclado con asabim para que el animal coma todo eso. Entonces ahí en ese caso el asabim es bueno para el tiltán porque así hay más volumen. Dice la Gemara, bueno, perfecto, me parece muy bonita esa segunda respuesta, pero ¿cómo tú sabes si el campo fue sembrado para persona o para animal? Para saber si puedes agarrar la hierba o no. Dice la, te voy a explicar, cuando está arregladito todo por camas, o sea, camas en la tierra, es porque está sembrado para personas. Y cuando está todo desordenado, es para animal. Todo esto es respecto a la tercera regulación. Procedemos a la cuarta regulación, Rapotay. Vekotmim netiah, bechol makom chutz min grofiot,
shel zait. Pershu Rabbi Tanhum ורבי ביריאס משום זקן אחד. בזית קבצה, בקנים ובגפנים, מן הפקק ולמעלה, בשאר כל האילנות, מן אובו של אילן ולא מן חודו של אילן. מן חדש שאינו עושה פירות ולא מן ישן שהוא עושה פירות. ממקום שאינו רואה את החמה ולא ממקום שהוא רואה את החמה שנאמר, וממגד תבואות שמש. ¿Cuál es la cuarta regulación? La cuarta regulación que estableció Yehoshua ben Nun cuando entró a Israel fue que una persona puede cortar un brote de una rama húmeda para poder sembrar ese brote y que le crezca en su lugar particular. ¿Sí? Menos Hutz min grofiot shel zait. Cuando es un olivo, la parte de abajo no la cortes, porque el dueño quiere que por lo menos vuelva a brotar y crecer. La Gemara nos explica un poquito más y las diferencias entre los diferentes árboles, tipos de árboles que hay. Explicó Rabbi Tanhum y Rabbi Birías en nombre de un anciano. Te voy a explicar. Cuando es un árbol de olivo, ¿sí? Puedes cortar, pero siempre tienes que dejar abajo un huevo, el tamaño de un capetza, ¿sí? De capetza. Lo que es juncos, cañas, ¿sí? O viñedos, uva, ¿sí? Puedes cortar no tan abajo, sino desde el nudo que está en el tronco para arriba, ¿sí? Lo que es el resto de los árboles, ahí nada más los frutos, o sea, nada más las ramas. El tronco no puedes tocarlo. Y adicionalmente, también las ramas, nada más de las partes nuevas, ¿sí? O sea, lo que todavía no ha empezado a sacar frutos, pero lo que ya es viejo y ya empezó a sacar frutos, no se debe. E inclusive cuando sacas de la parte nueva, es únicamente de la parte que no le llega al sol. Pero la parte que le llega al sol, no lo cortes, porque el sol es muy bueno para la árbol, no le perjudiques así a este dueño. Como dice el pasuk, mimege tevuot shamish. Las frutas dulces, tevuot buenos, ¿cuál es? Cuando ven el sol. Seguimos, entonces ahorita procedemos a qué regulación? La quinta, muy bien. Hazaku baruch umayana yotzete jila bene ha'ir mistapkim imenu. Amar rababa rabuna venoten lo damim velet ilgeta kabate. ¿Cuál es la quinta regulación? Que un manantial que sale de un lugar privado particular y después de ahí va para un lugar público, la gente puede agarrar de ese agua en el lugar público. Dice rababa rabuna, perfecto, puede agarrar, pero tienen que pagar. Lo que agarran tienen que pagarle al dueño del manantial. Sin embargo, dice la Gemara, el alajá no es como él, sino pueden agarrar y no pagar nada. Sexta regulación, umehakim beyamash el teveria, ubilbat shelo yifros kela, beyamid et asifinav al tzad hu bereshatot ubemichmarot. תנו רבנן בראשונה, יתנו שבטים זה עם זה, שלא יפרוס כליה ויעמיד את הספינה ועל צד הוא ברשתות ובמכמרות. La Gemara trae una baraita respecto a la sexta regulación. ¿Cuál es la sexta regulación? Repetimos que cuando entraron y dividieron todo, a pesar que el Kineret estaba bajo la tribu de Naftalí, aún así se le permitió a todas las personas de todas las tribus venir y pescar peces del Kineret con un gancho, con un anzuelo nada más. Mientras que no coloca una reja de caña, porque eso causa que los barcos, eso impide el paso de los barcos. Pero sí puede pescar con reshatot y mahmarot, que son diferentes, varios tipos de redes, ¿sí? Porque eso no impide el paso de los barcos. Dice la Gemara trae una baraita, la baraita nos dice lo siguiente, al principio, ¿qué significa al principio? Antes que se dividió la tierra entre las tribus, ¿sí? Las tribus entre ellos llegaron a un acuerdo, ¿sí? Que nadie, inclusive la tribu que va a recibir una parte del Kineret, que nadie coloque unas rejas de cañas ahí. ¿Por qué? Porque eso va a causar que los barcos no puedan pasar, pero sí quedaron entre ellos que todos pueden pescar pescados con diferentes tipos de redes. Y después vino Yoshua y dijeron o sea, con redes y eso. Después vino Yoshua y dijo que todas las tribus pueden pescar ahí, pero no con redes, sino nada más con gancho y anzuelo. Muy bien. Próxima baraita. Tanu Rabbanan yamash el Tiberia bechel kosher naftali aita velod ela shenatal
Melo Hebel Jerem Bedromá, le Kayem Shenemar, Yam Bedarom y Erashá. Escuchen esta baraita. Dice el mar de Tveria, o sea, el Kineret, en verdad todo completo era ¿de quién? De Naftalí. ¿Sí? Pero, según eso, debería recibir Naftalí nada más que el mar y nada de tierra. Pero no nada más eso recibió Naftalí, sino también recibieron un pedacito pequeño del tamaño de una red en la tierra, en la orilla, en el sur del Kineret. ¿Sí? Y a pesar que esto en verdad debería pertenecer a otra tribu, y Naftalí solo agarró el Kineret, aún así, ya que fue dicho en la Torá, en la bendición de Moshe Rabbenu a la tribu de Naftalí, Naftalí Amar, Naftalí se Baratzom, Yam Vedarom y Erashá. Yam, o sea, el Kineret, el mar del Kineret, Vedarom, y el sur lo va a heredar. Por eso le dieron también una parte pequeña para que pueda de ahí pescar, porque si no, ¿cómo va a pescar? Tiene que estar en la tierra para pescar. ¿Dónde va a sacar? Muy bien. Próxima baraita, Tania Rabbi Shimon ben Elazar omer telushim shebeharim beheskat kol hashevatim emomdi umechubarim beheskat oto asher. Den lecha kol shevet ושבט בישראל שאין לו בהר ובשפלה ובנגב ובעמק שנאמר פנוסו לכם ובאוהר האמורי ואל כל שכנה בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים בגומל. וכן אתה מוצא בכנענים ובפריזים ובאמורים שלפניהם שנאמר ואל כל שכניו על מה שכניו הכי אהבו. La Gemara nos trae una baraita respecto a la división de las tribus, de la división de Eretz Israel entre las tribus. En la baraita Rabbi Shimon ben Elazar dice lo siguiente, escuchen bien, todas las maderas que estaban sueltas, tiradas, ¿sí? Que estaban en las montañas de Eretz Israel en el momento que se conquistó la tierra, ¿sí? Pertenecían a todas las tribus. Y cualquier persona de cualquier tribu podía venir y agarrar. ¿Por qué? Porque cualquier madera que está cortada, tirada, es como si fuese el botín, shalal. ¿Sí? Y el botín se lo podía agarrar quien sea. Sin embargo, los troncos que estaban conectados en la tierra, o sea, los árboles, ¿sí? Ahí sí, eso ya pertenece ¿a quién? A la tribu de donde se encuentra. Adicionalmente, dice Rabbi Shimon ben Elazar, quiero que sepas que cada tribu y tribu de Israel recibieron una parcela de tierra que incluye montaña, incluye tierras bajas, incluye campos abiertos e incluye valles. Cada uno recibió algo de esto. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en la Torá, después de que estuvieron en el Har Sinai, Penusu lahem ubou hara emorí, vayan para el Emorí, ver kol shechenav, y a todos los vecindad. Y después dice el pasuk, o sea, los vecindarios del Har Emorí. ¿Qué dice después? Barabá, Bahar, Bashefela, Banego, Fujavayam, o sea, montañas, tierras bajas, campos abiertos, valles. Y eso está escrito, ¿cómo está así? ¿Solo para Har Emorí? No, también para Kenaní, para Perizim, para todo. ¿Por qué? Porque está escrito Har Emorí, Velkol, Shechenav, o sea que todo alrededor había ¿qué? Habían todos esos tipos de tierra, montaña, tierras bajas, campos abiertos y valles. Seguimos. Vamos ahorita por qué regulación. Por la séptima. Muy bien. Benifnim le ajorea gader vafilu besade sheimelea karkom. Amar rabajá bariakol onitzreja el alitol hemen atzror. Amar rabajá vafilu beshabbat. Marzutre hasida shakil umeadel veamar le shamae le mahar zil shirke. La séptima regulación, ¿cuál fue? Que una persona que quiera hacer necesidades puede agarrar de un muro que hay, inclusive que el muro está cuidando una cosecha de ¿qué? De carcom. ¿Qué es carcom? Azafrán, que es algo costoso, ¿sí? Aún así, una persona que quiera hacer sus necesidades puede agarrar una piedrita del muro que cuida para limpiarse después de sus necesidades. Bueno, la baraita no dice esto. Dice la Baja Jacob, lo que se refiere aquí es cuando una persona quiere agarrar una piedrita después de sus necesidades, que lo puede hacer, ¿sí? Como explicamos, ¿sí? Dice la Hasdá que inclusive se puede hacer esto ¿cuándo? En Shabbat. A pesar que en Shabbat hay una melajá que se llama ¿qué? Soter, muy bien. Construir está prohibido y destruir está prohibido. Aquí cuando está sacando la piedra está ¿qué? Destruyendo. Aún así está permitido por Kabod Averiot. Le matan una historia de Marzutra, que era un gran Hasid. Marzutra Hasid era un devoto. Sí, que él una vez agarró en Shabbat una piedra de un muro, ¿sí? Para limpiarse después de sus necesidades y después la regresó ahí. Sin embargo, le dijo a su ayudante después, o sea, después de Shabbat, no nada más regrésala, sino también pone cemento para que quede perfecto. Como él era Meikaratin, como dijimos, no es necesario, ¿sí? Pero él, como era Hasid, la devolvió y después de Shabbat le dijo a su ayudante, vea que a colocarle cemento, todo porque era devoto. Seguimos. Próxima regulación. La próxima regulación que vimos en la baraita es que se puede cortar camino por campos privados. Sin embargo, esto es ¿hasta cuándo? Hasta la segunda lluvia del invierno, que es cuando el 17 de Heshvan.
de Mar Heshvan. ¿Por qué? Porque después de eso, ya cuando uno pisa por las tierras, ya está la semilla ahí, ya está todo húmedo y daña la cosecha, por eso después de eso ya no se debe. Dice Rapapá, y en nuestras tierras en Babel está prohibido cualquier día, ya que el rocío de cualquier noche hace mucha fuerza positiva, causa que se vuelva muy húmeda la tierra, ¿sí? Y eso mismo causa que ya empieza a crecer. Entonces, si uno pisa por ahí y lo usa como cortamino, ya empieza a dañarlo. Vamos entonces para la próxima regulación, ¿sí? Que aparentemente es la novena. Dice la Gemara, sí. שמואל ורבי יהודה אבו שקלי ועזרי באורחה ומסתלק שמואל לצידי הדרכים אמר לרבי יהודה תנאים שיתנה יהושע אפילו בבבל אמר לי שאני אומר אפילו בחוץ על הארץ רבי יחיא אבו שקלי ועזרי באורחה מסתלקו לצידי הדרכים הווה כמף סייע ועזרי רבי יהודה בנקוסה כמיו אמר לרבי לרבי יחיא מי הוא זה שמר יגידו לה בפנינו אמר לרבי יחיא שם רבי יהודה בן כנקוסה תלמידי הוא בכל מעשה לשם שמיים כמעט ולגבי חזיה אמר לי אילה ביהודה בנקוסה את גזרתינו לשכח בגזרה de parcela. La Gemara trae dos historias respecto a la octava, o mejor dicho, novena regulación. ¿Cuál es la novena regulación? Otra vez, que cuando hay yetedot, clavijas en el camino, o sea, hay huecos, se le permite a las personas ir por los costados a pesar que está invadiendo, mientras que está caminando por propiedad privada. La Gemara trae una historia que es la siguiente. ¿Esto fue en dónde? Yoshua lo estableció ¿en dónde? En Eretz Israel. La Gemara trae una historia que pasó en Babel. ¿Sí? Estaba caminando Shmuel y Rabbi Judá, ¿sí? Estaban caminando una vez en Babel y cuando llegaron a un lugar que el camino estaba lleno de huequitos y todo eso, si estaba complicado caminar por ahí, pues vino Shmuel y empezó a caminar ¿por dónde? Por los costados e invadió propiedad privada. Le dice Rabbi Judá, oye, ¿cómo está permitido? Tú estás metiéndote por propiedad privada. ¿Qué me vas a decir? Lo que estableció Yoshua lo estableció ¿en dónde? ¿En Israel? ¿Acaso en Babel también? Respondió Shmuel, sí señor, está permitido hacerlo porque yo opino que lo que estableció Yoshua no es nada más establecido y decretado y regulado en Israel, sino en cualquier lugar en Jutz Laaretz y Kol Shiken en Babel. Segunda historia que trae la Gemara es, escuchen bien, Rebi y Rabbi Jía. Rebi y Rabbi Jía estaban caminando juntos en la calle y cuando llegaron en la calle a un lugar que estaba lleno de huecos, ¿sí? Y se empezó a hacer complicado la caminata, vinieron y se fueron ¿a dónde? A los costados. A pesar que eran Babel, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, también lo establecido de Yoshua fue ¿en dónde? En Babel. Inclusive pues que fue en Israel esto. Pero bueno, empezaron a hacerlo en los costados a pesar que invadieron propiedad privada. Dice la Gemara, de repente ven estos dos jajamim. ¿Cómo se llaman estos jajamim? Rebi y Rabbi Jía. Ven que hay una persona enfrente que se llama, no sabían quién era, pero les adelanto quién era, Rabbi Judá ben Nekusá. Y él sí estaba caminando por la mitad de la calle por los huecos y hacía pasos anchos para no caer en los huecos, ¿sí? O sea, no quería basarse en el permiso de Yoshua, Binun. Cuando vieron a estas personas, le dijo Rebi a Rabbi Jía, ¿quién es este que la está creyendo de un gran tzaddik y no quiere basarse en el permiso de Yoshua? Le dice Rabbi Jía, mira, según lo que parece por afuera, puede ser que es Rabbi Judá, o sea, lo que parece por atrás, puede ser que es Rabbi Judá ben Nekusá, que es mi alumno. Y él todo lo que hace no lo hace por show, sino lo hace, ¿qué? Leshem Shamaim. Efectivamente se acercaron para ver quién es, y se dieron cuenta que quién era, Judá ben Nekusá, entonces fue Leshem Shamaim y le dijo, si no hubiese sido Judá ben Nekusá, me hubiese encargado de cortarte tu pie con hacha de hierro. O sea, te hubiese hecho nidui. ¿Por qué? Porque ¿qué haces show? ¿Qué te haces orgullo? Sí, pero como es Yehudá ben Nekusá, que es con intención del Shem Shamaim, con buena intención, no hizo eso. Procedemos al próximo regulación. Hatoe ben Akeramim, mefasek veored, mefasek veole. Tanu Rabbanan, haroe javerotoe ben Akeramim, mefasek veole, mefasek veored, shema'ale uleir o la derech, vejenu shetoe ben Akeramim, mefasek veole, mefasek veored, sheale lair o la derech. Mai vejen, mao de tema javerou de adaleja mesalig nifsog, abalhu, de la adaleja kasalig lo nifsog. Escuchen bien. ¿Cuál es la próxima regulación? La próxima regulación es una persona que está perdido entre keramim, entre viñas, ¿sí? Que no le pertenecen a él. Yoshua estableció y reguló que ¿qué? Que pueda venir la persona y cortar viñas para salir de ellas. Si está perdido hasta que encuentra un camino, o para arriba o para abajo. Puede cortar y dañar, a pesar que está dañando las viñas, está permitido. La Gemara trae una baraita al respecto que nos dice que si una persona, escúcheme lo que dice la baraita, si una persona ve que su compañero está perdido entre viñas,
puede venir él, por decir, Reubén ve que Shimón está perdido entre viñas, puede venir Reubén y cortar las viñas para que él suba o cortarlas para que él baje hasta que llegue a una ciudad o a un camino. E igualmente para rescatarlo. Dice la Baraita. E igualmente sigue siendo la Baraita, no nada más cuando Reubén ve a Shimón que está perdido, sino el mismo Shimón, si sabe que está perdido, el mismo Shimón tiene permitido de romper viñas para salir y encontrar una ciudad o un camino para arriba o para abajo. Dice la Gemara lo siguiente. No entiendo. ¿Qué me viene a decir la Baraita la segunda alajá? Obviamente, si Reubén puede hacerlo por Shimón, pues obviamente Shimón lo puede hacer por él mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no va a poder? Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Cuando Reubén lo hace por Shimón, Reubén no está perdido. Reubén está ubicado. El que está perdido, ¿quién es? Shimón. O sea, cuando él va a romper las viñas, va a romper lo necesario, porque él está ubicado. O sea, en ese caso puede ser que está permitido, pero en el caso que Shimón está perdido y va a romper, y puede ser que va a romper y va a dañar, y no sabemos el tamaño y no sabemos qué va a encontrar, si es que va a encontrar, el daño es gigante, puede ser que en ese caso va a estar prohibido. Por eso nos enseña la Baraita, no está permitido que Reubén lo haga por Shimón y que Shimón lo haga por él mismo también, a pesar que el daño va a ser ¿qué? Mucho mayor. Sigue siendo la Gemara, de Baraita o de Tania, Hashavat gufo minayin Talmud omar vahashevotó, lo, de Baraita de kai bemitzre, atahutakin de mifasek veole mifasek viore. Mira, la Gemara dice un segundo. Hay una mitzvah que se llama Shabbat Aveda, de la Torah. Una persona encuentra un objeto perdido, hay una mitzvah de la Torah de agarrar ese objeto y regresarlo a su dueño original. No está escrito en la Torah sobre esta mitzvah vahashevotalo, sino vahashevotó, con la vav extra, ¿sí? Para insinuarte que aparentemente va sobre ¿quién? Sobre el cuerpo mismo. O sea, ¿cómo es la cosa? O sea, de aquí aprendemos que hay una mitzvah de la Torah, aparte de cuando uno encuentra un objeto, regresarlo a su dueño, hay una mitzvah de la Torah de que cuando una persona está perdida, ubicarla, encontrarla y sacarla al camino. O sea que no, pregúntale a Mara, si es una mitzvah de la Torah, ¿cómo tú me dices que Yoshua reguló y estableció que pueda venir y qué? Y cortar para que la persona, para que si Reubén ve que Shimón está perdido, para que Shimón se ubique. Es una mitzvah de la Torah, no necesitas una regulación de Yoshua. Mucho antes, la Torah misma lo dice, aparentemente. Dice la Gemara, responde la Gemara así. La Torah dice que hay que ubicarlo, pero ¿quién te dijo que puedes cortar viñas? Pues es que tienes que ubicarlo y darle la vuelta entera a toda la viña hasta que lo ubicas. No, así es según la Torah. Vino Yoshua estableció que hay que ubicarlo y la necesidad de ubicarlo en la Torah te permite inclusive ¿qué? Cortar las viñas y dañarlas. Por eso necesitas la regulación de Yoshua para permitirte dañar las propias viñas. Seguimos. Umet mitzvah kaname como. Urminhi amotzemet mutal beistratia mefaneu leimin istratia o lesmol istratia. Sedebur vesdenir mefaneu lesdebur. Sdenir vesdezera mefaneu lesdenir. Hayu shtem borot, shtem nirot, shtem zeruot mefaneu lechol lemakom sheirtze. Amar Rabbibi mutal ametzar mitoch shenitan lefanoto mefaneu lechol makom sheirtze. ¿Qué mencionamos en la Mishnah? La próxima regulación. La próxima y última regulación que mencionamos en la Baraita, ¿cuál fue? Met mitzvah. ¿Qué es met mitzvah? Un fallecido no tiene familiares. Donde muere, ahí mismo, aunque pertenece a alguien, donde muere, eso queda adquirido para él y se puede enterrar ahí mismo. ¿Correcto o no? Canalo me cono, el muerto adquiere su propio lugar. A pesar que pertenece a otra persona, puede ser enterrado ahí. Así vimos que estableció, ¿quién que reguló? Yehoshua. Sí, Yehoshua estableció así. Dice la Gemara, no me cuadra esto. Hay una Baraita que aparentemente no nos dice eso. Nos dice la Baraita lo siguiente, escuchen bien, ¿qué pasa cuando encontramos un Met Mitzvah muerto en la mitad de un camino principal que pasan muchas personas? Dice la Baraita, mira, lo mueves hacia la derecha o hacia la izquierda y ahí lo entierras para que no pasen por encima, ¿sí? ¿Qué pasa si de un lado de ese camino tienes un campo que no está aún arado y del otro lado tienes un campo ya arado? En este caso no lo mueves a cualquier lado que tú quieras, sino lo mueves al campo que aún no está arado. O sea, siempre disminuye el daño lo menos posible. ¿Qué pasa si por un lado tienes un campo arado y por otro lado tienes un campo ya sembrado? En este caso lo mueves al campo arado. ¿Por qué? Siempre lo enterramos en el lugar que va a causar menos daño posible. ¿Qué pasa si a ambos lados habían campos que no estaban arados? ¿O a ambos lados habían campos ya arados? ¿O a ambos lados campos con semillas?
ya sembrado, en este caso puedes sacarlo a la derecha o hacia la izquierda. Dice la hermana un segundo, ¿cómo que a la derecha hacia la izquierda? ¿Cómo? Primero derecha, primero izquierda. Canalo me comó. Según este establecimiento, esta regulación de Yoshua, Binun, donde muere el muerto, ¿qué haces? Ahí mismo lo puede enterrar. Vemos en esta baraita que no canalo me comó, sino hay que moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo cómo es la cosa, dependiendo de los niveles. Pregunta en contra. Una baraita que discute aparentemente con la baraita anterior. Responde Rabbi, te voy a decir, esta última baraita que nos dice que lo puedes mover, está hablando cuando el muerto falleció a lo ancho de la calle. Entonces, si lo entierras ahí, ¿qué va a pasar? La gente va a pasar por encima. Entonces, todo el mundo se va a purificar por oil, ¿sí? Entonces, en este caso, obligatoriamente tenemos que moverlo. Y ya que hay que moverlo, pues lo movemos al lugar que menos daño causa. Y la primera baraita, que establecimiento de Yoshua, es cuando se murió a lo largo, que ahí mismo lo enterramos, ¿sí? Y no lo movemos cuando no causa ningún daño, como dijimos. O sea, cuando no es a lo ancho no causa ningún daño, o sea, un daño menor, ahí no hay ningún problema de dejarlo así. Así nos dice la Gemara. Con esto la Gemara ya culmina de explicar las 10, que como vimos son 11, regulaciones de Yoshua. Y ahorita la Gemara, una vez ya explicó todas y detalló, viene y pregunta lo siguiente: Hambre asara, ani hatzre avian. Me'alchim bishvile reshut shelomo amara. כאתן הרי שכלו פירותם מן השדה ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדה ומה בריות אומרות עליו מה הנאה יש לו לפנוני ומה בריות מזיקות לו עליו הכתוב אומר מי טוב אל תיקרא רע ומי כתיב מי טוב אל תיקרא רע אין כתיב כי יגבנה אל תמנעתו מבעליו בהיות לידיך לעשות. Pregunta la Gemara, no son 10 regulaciones, ¿son cuántas regulaciones? 11. Dice la Gemara, no, una de esas que mencionamos no la reguló, no la estableció Yoshua bin Nun, sino ¿quién la hizo? Shlomo HaMelech. ¿Cuál es esa regulación? La regulación que mencionamos, que uno puede cortar camino por propiedad particular hasta que llega la segunda lluvia, que es el 17 de Heshvan. ¿Esa quién la estableció? ¿Quién la hizo esa regulación? Shlomo HaMelech. ¿Cómo sabemos? Está escrito en la Baraitá. ¿Qué pasa a una persona? Escuchen bien. Esto es algo general también importante saber. ¿Qué pasa a una persona que ya cosechó todo de su campo? Ya no tiene nada más en su campo. Y sin tener nada, ni semillas, ni frutas, ya cosechó todo, ¿sí? No deja a la gente que corte camino por el campo. ¿Qué las personas van a decir de él? ¿Qué provecho tiene esta persona que impide a la gente pasar por su campo? ¿Sí? ¿Qué la gente le hace de mal a él? Sobre esta persona de mal corazón, de maldad, dice el pasuk, mi yo tov al tikarerra. Cuando puedes ser bueno, ¿para qué te vas a llamar malo? ¿Dónde está escrito ese pasuk? Pregunta la hermana. No existe un pasuk así. ¿Sabes dónde está escrito un pasuk similar? Mishle. Dice el pasuk en Mishle, no te abstengas de hacer el bien, ¿sí? Cuando puedes hacerlo. Y no te molesta. ¿Quién escribió Mishle? Shlomo HaMelech. ¿Sí? Entonces, ¿quién estableció esto? Shlomo HaMelech. Entonces sí, contamos 11 cosas. Pero Yoshua hizo 10. Esta 11ª la hizo ¿quién? Shlomo HaMelech. Sí, la número 8, pero ya queda de Shlomo, entonces el resto ya quedarían 10. Seguimos. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente: ¿cuántas condiciones, regulaciones dijimos que se hizo en Eretz Israel? 10. La Gemara pregunta, no, aparentemente hay más. Vamos a ver la Gemara. Betuleika, veika de Rabbi Yehuda, de Tania, Rabbi Yehuda Omer, Beshat otzat zvalim, Adam motzi zivlo leshut הרבים, וצוברו כל 30 כדי שאינו ישוב ברגלי אדם הרגל בהמה, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. והאיכא דרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן מרוקה, דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן מרוקה אומר, תנאי בית דין הוא שיהיה זה יורד לתוך שדה חברו וקוצץ סוחו של חברו להציל נחיל שלו, ונותן לו דמי סוחו של חברו, ותנאי בית דין נוסף. ותנאי בית דין הוא שיהיה זה שופך ינו ומציל דושנו של חברו ונוטל דמי ינו מתוך דושנו של חברו. ותנאי בית דין הוא שיהיה זה מפרק את עצה וטוען פשתנו של חברו ונוטל את דמי עצה מתוך פשתנו של חברו, שעל מנת כן יחיל יהושע לישראל את הארץ. ביחידאי לא קמרינה. La Gemara pregunta lo siguiente: tú me dijiste que cuántas cosas Yoshua hizo. Yoshua 10. La Gemara pregunta, hay 4 cosas aparentemente adicionales que reguló el mismo Yoshua. ¿Por qué la Baraita me menciona 10? ¿Cuáles son esas 4 adicionales? Está escrito en la Baraita que Rabbi Yehuda dice que cuando es la época de abonar, ¿sí? Abonar la tierra, ¿sí? Uno saca
el abono es bueno, que el abono antes de usarlo en la tierra, en el campo, que uno lo pise. Entonces uno puede sacarlo hasta afuera de su lugar privado y colocarlo en el Rabim para que pase encima de eso, ¿quién? Las personas y los animales. Y eso causa que se pueda usar mejor. ¿Sí? Esto lo decretó ¿quién? Yehoshua a Israel cuando dividió la tierra de Israel entre las tribus. Primera cosa. Segunda adicional que hay, dice Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, está escrito en la baraita que él dijo que hay un Tanai Beddin que hicieron que Alminat Ken y Yoshua para Israel, ¿sí? En el siguiente caso, ¿qué pasa a una persona que tenía un enjambre de ovejas, ¿sí? De abejas, perdón, no ovejas, de abejas, ¿sí? Que estaban dentro de un panal y se escaparon y fueron a una rama que pertenece a su compañero. Y las abejas ya pusieron ojo sobre esa rama. Entonces, si quieren quedar ese enjambre de abejas, ¿en dónde? En esa rama. Dice la Guemará, la única manera de salvar en este caso es que el dueño del panal de abejas vaya y corte la rama de su compañero. El Tanai Beddin es, Jamim establecieron que puede, pero tiene que pagar por la rama que cortó. ¿Esto por qué lo hizo? Para que haya un buen establecimiento de Israel, también Yoshua lo hizo. Entonces, segunda cosa adicional que hay. Tercera cosa adicional es, ¿qué pasa? Escuchen este caso. ¿Qué pasa? Una persona estaba caminando con un barril de vino y se encontró con su compañero que estaba caminando con un barril de miel. Y de repente se rompió el barril de miel. ¿Sí? Dice la Guemará, obligamos al que está cargando el barril de vino, tirar su vino para poder meter dentro la miel, porque la miel es más cara, más costosa. Y después, ya que se salvó lo más costoso, después el del vino se puede cobrar lo que perdió del vino de la miel. Y así va a quedar por lo menos algo a favor del dueño de la miel. ¿Sí? Esto también fue establecido por el Bedín para que Yoshua para favor del establecimiento de Israel. Igualmente, una cuarta cosa, ¿sí? Que es tercera de Rabbi Ishmael menos Rabbi Yohanan ben Beroká, pero cuarta adicional en total. ¿Qué pasa? Cuando una persona estaba cargando sobre su burro madera y otro, su compañero también estaba cargando sobre su burro lino, pishtán, ¿sí? Pishtán. Y se murió el burro del pishtán, del lino. Dice la Guemará, el del burro de los maderas tumba las maderas y cargue el pishtán. Fue establecido que así lo haga. ¿Por qué? Porque el pishtán vale más y después se puede cobrar las maderas del pishtán que salvó y la diferencia es lo que queda para el dueño del pishtán. Así se salva por lo menos algo. ¿Todo esto quién lo hizo? Todo esto se estableció por el Bedín, ya que Yoshua, por esto, dividió la tierra de Israel. O sea que Yoshua hizo unas regulaciones adicionales, 4 en total de las que mencionamos. Pregunta, responde la Guemará, tienes toda la razón, son 4 adicionales, pero si te fijas, la primera fue dicha por quién, por Rabbi Yehuda, y las últimas 3 fue dicha por quién, por Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroká. Son personas particulares que lo dijeron uno solo. A diferencia de la baraita primera que nosotros mencionamos, que es una baraita stam, o sea que fue dicha por muchos hajamim, ¿sí? Nosotros nada más estamos mencionando regulaciones de Yoshua bin Nun de muchos hajamim, no de un solo hajam que las dijo. Seguimos un poco más. Ve aquí a Rabamin, Amar Rabbi Yohanan, Ejadilan hanoté letoch sadeh javero, ve Ejadilan asamuch lemetzar, me vive koresh amenat ken ejil Yoshua leIsrael et haaretz. El amantan asarat enaim shitna Yoshua Rabbi Yoshua ben Levihu. Rav Geviami ben Katin matin lebehet Rabbi Tanchum Rabbi Elias amre mishum Rav Zaken echad umanu Rabbi Yoshua ben Levi. Asarat enaim itna Yoshua. Te la llamarás otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Escuchen bien. Está escrito que cuando vino Rabbi Abin de Babel a Eretz Israel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Rabbi Yohanan era Emorá o Taná? Emorá. Muy bien, Emorá. ¿Sí? ¿Qué dijo? Escuchen bien, dijo que ya sea cuando hay un árbol de una persona que sus ramas están sobre el campo del compañero, o ya sea que las ramas no están sobre el campo del compañero, pero el árbol, el tronco está 16 amot cerca del campo del compañero, 8 metros. Menos que eso, que cuando hay eso, normalmente las raíces absorben demasiado, más de 16 amot. Sale que el árbol está absorbiendo del campo del compañero. En este caso, dice Rabbi Yohanan el Emorá dice que ¿qué? Que puede el dueño de este árbol, las frutas que le salen, traer bikurim. A pesar que bikurim uno tiene que traer cuando las frutas son de 1. En este caso, puede traerlo.
¿Por qué? Porque Rabbi Yoshua así estableció, así hizo esta regulación cuando entraron a Israel, ¿a dónde? A la tierra de Israel. Hay otra adicional. Es que me vas a decir que Rabbi Yohanan dijo, Rabbi Yohanan es una emorá. ¿Cómo Rabbi Yohanan va a discutir con qué? Con una baraitá. Con una baraitá que dice que hay 10 regulaciones. Aquí Rabbi Yohanan está diciendo una adicional de Yoshua, Binun. Dice la emorá, tenemos que decir que en verdad la baraitá no es una baraitá que dijo un taná, sino es una baraitá que dijo ¿quién? Otro emorá, Rabbi Yoshua ben Levi. Y Rabbi Yohanan tiene todo el derecho de discutir con otro emorá. Y te voy a dar una prueba. Efectivamente, Rav Geviá, de la ciudad de Becatil, cuando trae esta baraitá, entre comillas, que vimos al principio, que menciona las 10 regulaciones, bueno, más la 11ª de Shlomo Amelech, dice que Rabbi Tanhum y Rabbi Birias dijeron en nombre de un anciano esas regulaciones. ¿Y quién es el nombre de ese anciano? Dice este Jajam Rav Geviá, Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Quién es Rabbi Yoshua ben Levi? Un emorá, o sea que no es una baraitá de un taná, sino es una baraitá o un dicho de quién? De un emorá. Entonces no hay ningún problema de discutir con ella y agregar sobre ella. Por eso Rabbi Yohanan pudo agregar una adicional, que es ¿cuál? La de mitzvah de Bikurim. Con esto acabamos la explicación de los 10 regulaciones de Yoshua con sus explicaciones. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.